Hace unos días se dio a conocer una oferta de una de las instituciones financieras más importantes de nuestro país. Podría ser la transacción financiera, la venta de una empresa más importante de todo este año en México y quizás también en muchos países del mundo. Se trata de la venta por parte de Citigroup de lo que hoy es la banca de consumo de Citibanamex. Para entender este tema, le he pedido a Mario Maldonado. Él es periodista, graduado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Él está especializado en la materia económica y en la materia empresarial en particular. Su columna se publica en el periódico El Universal, tiene espacios de radio y televisión en el Heraldo Media Group. Mario Maldonado, gracias por tomar esta llamada. La primera pregunta, ¿qué tan importante es la venta de Citibanamex o de la banca de consumo de Citibanamex por parte de Citigroup? ¿Qué tal, Sergio? Con mucho gusto, gracias a ti por la invitación. Como lo decías, es quizá la operación o va a ser la operación financiera más importante de todos los tiempos, es decir, una operación de compraventa, de la venta de una empresa mexicana. Ya lo habíamos visto en primera instancia con la venta de Banamex en el 2001 a Citigroup, a este grupo financiero estadounidense. Luego vimos la venta de Grupo Modelo, también a un consorcio extranjero, Anheuser-Busch InBev, que fue desbancó, digamos, en términos de capital o de nivel de operación a la de Banamex, y ahora quizá esta se convierta de nueva cuenta en la mayor venta de una empresa mexicana, el caso de Citibanamex, a algún tercero, ya sea extranjero o mexicano, que creo que ahí es donde está lo importante. El presidente López Obrador, hemos escuchado, ya se pronunció porque sea un grupo mexicano o de inversionistas mexicanos quien se quede con estos activos de Citibanamex, que son muchos y muy vastos. No solo son todos los clientes, la cartera de clientes de la banca minorista, como se le conoce, que son prácticamente todos los clientes que tiene Banamex en México, la banca empresarial, pero también la Afore, este patrimonio cultural, todo el acervo cultural que tiene la Fundación Banamex, todo eso se va en un paquete. Lo que quisiera Citi es que alguien llegara y se lo comprara pues con un solo paquete, es decir, se habla que pueden estar valuados todos los activos entre 10,000, 15,000 millones de dólares, lo cual es muchísimo dinero para que un solo grupo llegue con la cartera abierta a adquirir estos activos, pero creo que quien se quede este negocio, me parece que pues va a ser muy importante ponerle el ojo en los bancos mexicanos. Pues ya se habla de que puede ser uno o dos grupos financieros que tienen el capital para poder Banamex, y por ejemplo, si uno de ellos lo adquiere, el caso de Banorte, que también ya dijo públicamente ¿Qué que le le interesa? interesa analizar esta compra, se convertirá en el principal banco de México. Mario, ¿por qué está vendiendo Citigroup a Citibanamex? La propia directora general de la institución, Jane Fraser, ha dicho que no es porque México esté mal, que sigue viendo oportunidades de negocios en México y que los va a aprovechar con la banca de inversión. Por otra parte, Citigroup está vendiendo otros bancos en distintos puntos del mundo. ¿Qué está haciendo Citigroup? ¿Cuál es su estrategia? Sí, Sergio, yo creo que tiene dos temas importantes esta venta, este anuncio de venta de Banamex. Una, efectivamente, como dice la CEO de Citigroup, Jane Fraser, tiene que ver con la estrategia. Han salido de muchos otros mercados de Asia, de Europa, Latinoamérica, y ya han vendido precisamente este negocio que quieren vender en México, la banca minorista. Ellos quieren enfocarse solo en los grandes clientes, digamos los corporativos, las empresas, los grandes fondos de inversión, y ya no el retail como se le conoce a la banca minorista en los diferentes países. Ahora, creo que Banamex se cuece aparte, déjame decirlo así, porque es el negocio más grande que tiene, por lo menos en términos de infraestructura, hoy por hoy Citigroup, es decir, es donde tiene más sucursales, más cajeros, tiene una red más amplia, y además de todo había sido en algún momento la joya de la corona de Citigroup, es decir, un mercado muy rentable para ellos durante muchos años, aunque ciertamente se han venido achicando desde que lo adquirieron, que creo que ese es otro dato relevante. Desde que lo compraron en el 2001 por 12,500 millones de dólares, en realidad el enfoque fue no seguir creciendo en términos de infraestructura, es decir, con sucursales, cajeros y todo esto, sino irse achicando un poco, y eso los llevó a perder participación de mercado. Yo creo que eso, junto con unas condiciones económicas, macroeconómicas, que no son tan favorables, porque también
la CEO de Citi, ha venido a México a reunirse con el presidente López Obrador y pues ha dicho que se requiere certidumbre para las empresas para poder hacer negocios en México, y es decir que pues de alguna manera no estaba como que muy contenta con todo lo que pasa, creo yo, en materia de política económica, el cambio de reglas de los negocios y del sector financiero, que por cierto le ha recortado las comisiones. Hay incluso, se escucha de pronto iniciativas o intenciones de legisladores de Morena o del PT que quisieran regular incluso las tasas de interés que cobran los bancos. Entonces, creo que todo eso tampoco fue un caldo de cultivo positivo para Citigroup o para cualquier banco, sobre todo los extranjeros, y pues si ven la oportunidad de vender a alguien que les pague un buen dinero por estos activos, pues yo creo que lo van a hacer y se van a retirar, como ya lo anunciaron. Bueno, veía yo, por ejemplo, un encabezado del periódico La Jornada que decía es que a pesar de sus jugosas ganancias están vendiendo a Citibanamex, pero si se va a vender por un precio, me dices tú, de entre 10 y 15 mil millones y lo compró Citigroup en 2001, hace 20 años, por 12.500 millones de dólares, yo entiendo que lo que se compró en 2001 no es exactamente lo que se está vendiendo ahora, pero pues más o menos no es tan diferente. Pues no parece haber sido un banco que haya obtenido extraordinarias, jugosas ganancias, como muchas veces nos dicen obtienen los bancos aquí en México. Se está vendiendo fundamentalmente sin ganancia, ¿no? Pues sí, la verdad es que no les habría representado un gran negocio, por lo menos en esos términos como los pones. Si lo compras 12.500 millones de dólares y quizás lo vas a terminar vendiendo en menos o en lo mismo, creo que, digamos, pues no suena como que fue gran negocio. Sin embargo, año con año, Citigroup sí pudo haber recibido ganancias muy importantes de más de 1.000 millones de dólares de ganancias, es decir, ganancias netas por la operación en México. Es decir, en todos estos años, 20 años que lo operaron, en realidad pues sí obtuvieron ganancias anuales, ¿no? Es decir, sí hubo rendimientos para los accionistas, para todo el conglomerado, el grupo de Citi, y sin embargo, pues sí, el tema aquí que de fondo, y un poco va por donde lo estás comentando, Sergio, es que no se creó valor, por lo menos en la marca y en todos los activos, porque ahora pues van a desprenderse de este negocio y lo van a vender prácticamente en lo que lo adquirieron o menos. Entonces, creo que esa es una lección importante sobre el valor que tienen los bancos y las marcas, porque seguramente Banamex es una de las marcas mexicanas de mayor valor y de mayor reconocimiento. Sin embargo, no lo supo capitalizar Citigroup, que me parece algo interesante, y algo también interesante en el contexto en el que estamos político y social del país, porque quizá también con gobiernos que apuestan pues porque el Estado tome más parte de los negocios o de los sectores económicos, como lo ha hecho este gobierno del presidente López Obrador, pues es creo que también una señal de cómo pueden devaluarse algunas marcas que operan en el sector privado y que hoy por hoy pues no son tan bien vistas, déjame decirlo así, en términos de los inversionistas, tanto globales como nacionales o extranjeros y nacionales, en términos del valor que les puede generar comprar acciones o adquirir una empresa. Entonces, me parece que por ahí va también este tema de que pues en Estados Unidos prefieren vender aunque no obtengan grandes ganancias por solamente la venta, pero pues apostar ese dinero en otros mercados que ellos consideran serán más rentables. Veo una situación muy curiosa, un cambio de filosofía. Cuando Sanford Weill compró compró Banamex en 2001, primero él venía de Travelers, que compró Citigroup, y después juntos compraron Citibanamex. Y de hecho, Citigroup se convirtió en el banco número 1 del mundo. Hoy es el número 11 del mundo. Y lo que vemos es que Sanford Weill trataba de ser el banquero para todos, para los pequeños, para los medianos, para los grandes. Hay quien dice que esto fracasó, que no es posible ocupar todos los lugares en todos los recovecos de un mercado. ¿Qué opinas? Pues yo creo que sí, eso mismo que le pasó a nivel mundial a Citi, le pasó también en México, que quizá no de forma tan importante, ¿no? La caída en términos de su participación de mercado. En México, cuando lo adquirieron en el 2001, eran el número 1 indiscutiblemente, es decir, el grupo financiero y todo lo que significaba Banamex era el principal banco de México. Después, a la vuelta de 20 años, cayeron al tercer o cuarto lugar, dependiendo cómo lo midas, si por número de clientes o de cartera de crédito o el número de activos que tienes, pero creo que es una muestra de
digamos, también le perdieron un poco el interés a esa banca minorista que dicen los banqueros, los que le meten las manos a todo este negocio, es muy complicada y muy competida en el mundo, no solo en el caso de México. Entonces, yo creo que eso fue lo que le pasó, perdieron interés y como tú dices, no puede ser bueno en todas las líneas de negocio, tienes que concentrarte en solo algunas y creo que la decisión de Citi es concentrarse en la banca corporativa, la banca, digamos, de los millonarios o de las grandes empresas, que pues es más fácil mover el dinero y meter, digo, es un decir, pues, de que es fácil mover el dinero, pero digamos, ya no estás yendo a competir al tú por tú en las sucursales, en los cajeros, etcétera. Ahora, yo creo que otro tema que tiene que ver con esto es la revolución tecnológica que estamos viendo, ¿no? Las empresas fintech, que en México, por cierto, fuimos pioneros en que tuviéramos una regulación con sus, pues todavía se le puede hacer muchas cosas para que funcione mejor, pero tenemos esta ley fintech que además ya muchas empresas financieras están entrando en ese negocio sin tantas inversiones tan cuantiosas y la infraestructura como conocemos de la banca tradicional. Creo que ese fue otro tema decisivo para que Citigroup tomara esta decisión pues, de deshacerse de ciertos negocios y yo creo que apostarle, además de la banca corporativa, seguramente a los temas tecnológicos, estos grandes bancos fintech, que por cierto hay algunos latinoamericanos que cotizan ya en Nueva York y que pues valen más que los bancos tradicionales, como lo hemos visto en otras industrias, Sergio. Mario, hablabas tú de la posibilidad de que Banorte pudiera comprar, pero hay quien dice que esto implicaría una concentración excesiva del negocio bancario. El tema de concentración es muy relevante en este momento para decidir quién puede comprar o no comprar esta institución. ¿Qué opinas? ¿Y quiénes serían los compradores con mayores problemas para ser aceptados por la Comisión Federal de Competencia? Sí, definitivamente estos que están en el top 5, déjame decirlo así, de los grandes bancos, ¿no? Que son los que pudieran estar interesados. Por supuesto que el BBVA ya no, porque soy el líder y por mucho, digamos, le lleva mucho trecho al segundo competidor que es Santander. Después viene Banorte y ya al final Citibanamex. Efectivamente, si lo que te decía, si Banorte adquiriera ese negocio, tendría más o menos el 25% del mercado bancario o de los clientes de la cartera de crédito y se convertiría por arriba del BBVA en el banco líder o en el grupo financiero líder. Yo veo difícil que la Comisión Federal de Competencia Económica, que incluso la Secretaría de Hacienda, que ya dijo el secretario Rogelio Ramírez de la U, que van a ponerle el ojo para que no se siga concentrando el mercado y que hay se siga manteniendo una regulación estricta sobre lo que sucede en la banca mexicana o en todos los servicios financieros y yo por ese lado sí lo veo complicado, por lo menos que adquiera todo el grupo, a lo mejor adquiere algunas líneas de negocios, algunas carteras de clientes, no sé, los que le hagan más sentido con su negocio. El otro postor que dice que tiene efectivo, que tiene liquidez y podría tener interés, pues es Santander, pero es lo mismo que con Banorte, porque es el segundo, perdón, jugador más importante del mercado, entonces también se vería difícil que lo puedan concentrar. Hay otras opciones, por supuesto, de otros bancos más pequeños de nicho, que ya también levantado la mano, que podrían estar interesados en explorar una venta. El propio Banco Azteca, se habla también de Inbursa, de Carlos Slim, que son bancos más de nicho, más chiquitos, que si se juntan con otros inversionistas o consiguen financiamiento, eso sí, sin problema podrían adquirir, me imagino yo, el negocio de Citibanamex, toda vez que no concentrarían el mercado como sí el caso de Banorte o de Santander. Creo que está por verse. Se habla también de la posibilidad de que un grupo de empresarios mexicanos pues se crean un fideicomiso, por ejemplo, y que hagan en conjunto una apuesta por estos activos de Citibanamex, que me parece que puede ser también una vía. Ahí el asunto sería, pues, cómo pones de acuerdo a tantos inversionistas para entrarle a un banco que ciertamente ya no venía siendo tan gran negocio como lo fue en algún momento, ¿no? Como sí pudo haber sido en algún momento. Ya hemos visto estas historias, por ejemplo, cuando se privatizó Aeroméxico, se formó un grupo de empresarios y empresarias pues de los más acaudalados del país y adquirieron en conjunto precisamente con Citigroup, con Banamex. Citibanamex, exactamente el mayor capital social de Aeroméxico. Puede ser el caso ahora, lo veo difícil, por eso va a ser interesante que suceda con las ofertas, digamos, serias que se pongan sobre la mesa y también, pues, que no afecte a la competencia, porque creo que lo peor que nos podría pasar, de por sí no tenemos tanta penetración bancaria, es decir, falta bancarizar, como se dice en el país, a la población mexicana. Si tenemos pues, más concentración en los bancos, nos alejaríamos de ese objetivo.
Muy bien, pues Mario Maldonado, analista económico y empresarial, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Sergio. Muy buenas noches. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.